Vamos a leer Lucas 12:35 en adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A mí me gustaría introducirnos con una historia. Hubo un hombre en el siglo anterior, hace ya más de un siglo, aproximadamente en 1915, su nombre era Ernest Shackleton, y este hombre era un explorador. Se le otorgó también el nombre o el título de marinero, pues debido a sus debidas exploraciones y demás. Resulta que este hombre se fue a realizar una exploración a la Antártida con 27 marineros. Sucedió que mientras realizaban esta exploración naufragaron en el mar Austral. Y este mar austral, pues sabemos que es donde está el glacial antártico, es decir, que allí hay bastante hielo. Lo que estos hombres pudieron hacer fue, en 3 botes salvavidas, lograron llegar a una isla llamada Isla Elefante. Esta isla se caracterizaba porque era una isla donde no había vegetación, era una isla donde prácticamente todo estaba congelado y donde la mayoría de los meses que transcurrían allí era de noche. Ahora, una vez llegan a esta isla, Ernest Shackleton dice: sinceramente no creo que nadie venga a buscarnos acá, porque esto es un lugar donde prácticamente nadie puede llegar. Él era un explorador, estaba descubriendo nuevas rutas y demás. Ahora lo que él hace es tomar 5 de sus marineros y ahora se aventura a ir a conseguir ayuda para rescatar a sus 22 marineros que habían quedado en Isla Elefante. Después de un tiempo, Shackleton logra conseguir un barco. Shackleton se avecina o se aproxima nuevamente a rescatar a sus marineros. Después de 5 meses él puede rescatarlos. ¿Por qué se dificultó tanto el tema? Porque después de que él trataba de acercarse a la isla, resulta que el mar se congelaba y no permitía el paso del barco. Hubo en un momento que por providencia de Dios un témpano se rompió y se abrió una brecha. Él tuvo media hora para ir y sacar a sus 22 hombres y regresar. Luego de que pasó todo el tema, toda la adrenalina, Ernest Shackleton le preguntó: muy bien, le preguntó a un hombre marinero, muy bien, le dijo, muy bien, todos ustedes estaban listos y empacados. Y el hombre contestó: como ves, jefe, Frank Will, que era el segundo que estaba al mando, nunca perdió la esperanza. Cuando veíamos que el mar estaba libre de hielo, él nos decía: enrollen sus bolsas de dormir, el jefe puede llegar hoy. Cada vez que veían el mar despejado, les hacía tomar sus bolsas y sus pertenencias y esperar en la playa congelada, esperando a que su jefe viniera a recogerles. Así pasaron 5 meses para que su jefe pudiera venir a recogerles. Logró sacarlos y logró llevarlos con vida nuevamente a tierra firme. Así que, hermanos, nosotros también debemos enrollar nuestras bolsas de dormir, porque el Señor puede venir hoy. El texto que vamos a estar estudiando el día de hoy nos va a hablar prácticamente de 2 puntos. 1 es la segunda venida del Señor y 2 es nuestra preparación como siervos del Señor.
Ahora, este texto que nos corresponde estudiar el día de hoy, nosotros vamos a ver cómo Jesús va a empezar a hacer un cambio en el énfasis que le estaba dando, dejando de un lado la preocupación del presente que muchas veces nos inquieta, que muchas veces nos angustia, nos aflige, parece que muchas veces nos hace entrar en crisis y ahora nos va a llevar a vigilar hacia el futuro. Los temas que hemos venido tratando en el capítulo 12, como lo han sido la hipocresía, la codicia, la ansiedad, van juntas. Y la mejor manera de conquistar y vencer esto es esperando el regreso del Señor. Cuando vivimos en tiempo futuro, en realidad es difícil que nos enredemos en las cosas de este mundo. Nosotros veremos cómo los discípulos del Señor Jesús, ahora en esta parábola, pasan a ser presentados como siervos que deben prestar atención a su amo, y vamos a ver a Jesús como ese amo del cual se espera su venida y que en algún momento se dará y vendrá su regreso, y nosotros debemos estar apercibidos y en constante preparación, pues no sabemos el día ni la hora. Vamos a estudiarlo de la siguiente manera, hermanos. Vamos a estar estudiando el versículo 35, 36, nos vamos a saltar el 37 y pasamos al 38 y continuamos con el 39 y 40. Y el 37 lo vamos a dejar para el final, ¿listo? Y para aquellos que de pronto toman nota, el primer punto es con disposición y prontitud. Los dos versículos 35 y 36 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Un atuendo para la ocasión. La primera parte de este versículo nos está llamando a que nosotros debemos estar ceñidos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos. La palabra aquí utilizada para estén es un imperativo, hermanos. Y ya hemos aprendido, como lo hemos visto en otras enseñanzas, que un imperativo que es un mandamiento prácticamente es esa palabra que expresa un mandato o una solicitud de parte pues del Señor y que nos manda a que la cumplamos de una manera diligente, con gran energía y con gran vitalidad, hermanos. No debemos tomar en poco estos imperativos. Ahora, ¿qué es esto que debemos cumplir? ¿Qué es esto que debe cumplirse? Jesús nos está diciendo, estén ceñidos vuestros lomos. La palabra aquí empleada para ceñir es perisonumi, que significa ceñirse alrededor. Ahora, nosotros para entender este término de ceñirnos, debemos empezar a mirar el contexto en el que estaba Jesús y debemos mirar el contexto de esa época. Bien sabemos que en el Oriente se utilizaban ropas largas, ¿cierto? Es decir, prácticamente era como un enterizo, como un vestido. ¿Y qué sucedía? Que este tipo de traje largo no le permitía a los hombres realizar ciertas tareas. Es decir, que si el hombre iba a correr, se iba a ver entorpecido por ese traje largo. Es decir, que si el hombre iba a trabajar, también iba a ver su trabajo entorpecido por su traje largo. Y también se dice que muchos que tenían batallas también se ceñían sus lomos. Ahora, ¿qué es ceñirse los lomos? Bueno, yo pensaba ceñirse los lomos y uno hace la referencia aquí como los hombros, ¿cierto? Pero cuando uno mira en realidad el ceñirse los lomos era que ellos tomaban la túnica o sus vestidos largos, les tomaban los extremos, la amarraban a su cintura con el cinto que ellos tenían. Prácticamente ellos quedaban como con una pantaloneta. Ellos tomaban esos extremos de la ropa, los juntaban y quedaban listos, quedaban preparados, de manera que ahora sí podían hacer su trabajo, de manera que ahora sí estaban más cómodos para mover sus pies y sus piernas. Debemos ceñirnos, hermanos. Nosotros debemos mantenernos listos, con la ropa bien ajustada, en cierto aspecto como peregrinos, hermanos. Y debemos recordar que nosotros estamos pasando por tierras extrañas. Debemos recordar que nosotros no podemos enredarnos en las cosas de este mundo. Debemos prepararnos para la batalla.
Debemos estar listos para presentar servicio en pro de nuestro Dios y de llegar a la ciudad celestial. A mí me encanta esto porque nos remonta al Antiguo Testamento. Y es ese lenguaje o esa figura de ceñirse los lomos viene de del Antiguo Testamento, en donde el pueblo de Israel iba a ser redimido por Dios. Si quieren podemos ir a Éxodo 12:11. Éxodo 12:11 dice: y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Recordemos que cuando los israelitas estaban a punto de salir de Egipto, el Señor les manda que deben tomar un cordero pascual que no tuviera defecto alguno, y debían realizar ese sacrificio y debían también comerlo, ¿verdad? Pero miren que Él les manda a los israelitas a comerlo de una manera. Él los manda a comer de una manera que ellos estén con sus lomos ceñidos, que ellos tengan su calzado puesto. ¿Por qué? Debían comerlo apresuradamente, porque debían salir de Egipto, debían salir rumbo a la redención, debían salir rumbo a encontrarse con el Señor para servirle, para adorarle. Ese era el propósito de ellos. Debían de estar preparados para esta gran ocasión, un gran evento, mis hermanos, que uno pueda decir: alístese, porque vamos a encontrarnos con el Señor. Prepárese, ciña sus lomos. Qué bueno que nosotros podamos tener ese entendimiento de ceñirnos los lomos, de calzarnos los pies, tener la ropa apropiada para el trabajo. Nosotros como siervos debemos estar listos al instante, debemos estar listos al instante para la acción, para salir al encuentro con Dios. La primera señal de que un siervo se toma en serio su trabajo es que se ciñe. Él no anda titubeando, él lo que hace es recoger sus ropas, él lo que hace es emplearse decididamente con todas sus capacidades para servir a su Señor. Esto era lo que debía hacer el pueblo de Israel, decidirse a ceñirse los lomos para salir y servir y adorar al Señor su Dios. Esto nos habla de prontitud, hermanos. No puede haber demora. No podemos dejar esto como un asunto para el mañana. Esto es de aquí y ahora. ¿Por qué era importante recoger la túnica? Bueno, lo sabemos. Se podían enredar, quizás con sus herramientas también se podían lastimar, hacerse daño, ¿cierto? Era también para ser diligentes, rápidos, para ser solícitos en esto que el Señor mandaba. ¿Y esto a nosotros de qué nos habla? Bueno, de liberarnos de qué, de la idolatría, de la esclavitud, del pecado, de la pereza y de los anhelos y de las cosas perecederas, de las cosas fugaces con las que nos encontramos en este mundo y que de cierta manera nos impiden servirle al Señor de una manera libre. ¿Sí nos ha pasado eso, hermanos? Hace 8 días veíamos que hacían una pregunta y decía: bueno, el Señor manda que le sirvamos, a que le busquemos, pero ¿qué pasa si tengo mi trabajo y es con lo que nos sostenemos todos y esto me está alejando del Señor? Pues déjelo, porque esto que lo aleja a uno del Señor no es bendición. Debemos estar libres para servirle al Señor, debemos despojarnos del pecado, de la pereza, de cualquier tipo de idolatría que quiera entorpecer el seguir al Señor, de estar listos para su venida. Debemos de estar apercibidos para su regreso. ¿Por qué ceñirse los lomos? Bueno, porque ciñéndose los lomos usted está listo para servir. Usted está atento para poder acudir a aquel que va a venir, a su amado, mis hermanos, al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos impide servir, hermanos? ¿Qué es lo que debemos en realidad dejar a un lado para poder estar libres? Esto también nos habla de que
Debe haber una concentración en el ceñirse los lomos. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor nos llama a una tarea ardua. El Señor también nos llama a una tarea intelectual. Debemos proponernos pensar en las cosas del Señor de una manera seria, hermanos. No podemos dejar que esto pase a un segundo plano. Debemos velar, debemos estar preparados. Debemos estar en contra de los enemigos de nuestra alma. Nuestra mente debe estar preparada y presta siempre para la venida del Señor. Por nada debemos estar desapercibidos. El siervo que ciñe sus lomos está enfocado en servir a su amo con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Él quiere esforzarse, él quiere conservarse fiel, él no se quiere distraer en las cosas de este mundo para llevar a cabo el trabajo encomendado por su amo. Hermanos, debemos ceñirlo los lomos como un atleta para correr la carrera que está por delante. Corre de tal manera que ganéis. Cíñete los lomos como el labrador, tened paciencia, trabaja arduamente y tendrás gran fruto. Cíñete como soldado que milita en pro de aquel que lo tomó. No te enredes en los negocios de esta vida. Debemos ceñirnos, hermanos. Debemos seguir trabajando, debemos estar prestos al servicio, debemos estar enfocados. Y sigue diciendo en la parte B del versículo: y vuestras lámparas encendidas. Esto expresa la disposición. Esto expresa la prontitud al trabajo. La luz, mis hermanos, es la que permite realizar la labor encomendada de una manera eficiente. Permite hacerlo sin reservas, nos permite la vigilancia para no ser sorprendidos por ninguna eventualidad. ¿Qué pasaría si aquí apagáramos la luz, hermano? ¿Cómo estaríamos? Yo primero no podría leer. Usted tampoco podría seguirme en la lectura. Quizás los medios audiovisuales también se complicarían un poco. Es por eso que la luz, hermanos, nos permite estar atentos y no ser sorprendidos a cualquier tipo de eventualidad. Aquí el Señor nos manda, Él no nos está mandando a encender las lámparas, no, hermanos. Él nos está mandando a que nuestras lámparas deben permanecer encendidas. No debemos permitir que nuestra lámpara se apague. La luz sirve para alumbrar, y la luz es una representación ¿de qué? De conocimiento, de sensatez, de cordura, de no estar desprevenido. ¿Por qué Jesús nos dice que debemos ceñirnos nuestros lomos y debemos mantener nuestras lámparas encendidas? Bueno, es porque Él no quiere que nosotros como siervos suyos andemos dando tumbos de un lado para otro. Él no quiere que estemos en medio de la oscuridad. Él no quiere que sus siervos estén desorientados. Jesús no quiere que sus siervos estén en tinieblas. Él no quiere que nosotros andemos a tientas en cuanto a este asunto, mis hermanos. Y es que Él pronto regresa. Debemos estar apercibidos de esto, hermanos. ¿Cada cuánto pensamos nosotros que el Señor Jesús va a venir? ¿Es este el pensamiento que está a diario en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros actos? Tristemente a veces me veo enredado por los afanes de este mundo. Y quizás cuando estoy afligido, allí recuerdo que el Señor vendrá. Y esto para mí trae gran aliento. El Señor quiere que estemos preparados. Debemos estar listos como si Él fuera a venir esta noche, hermanos. Y asimismo anhelar su venida. Es necesario poner nuestra mirada en las cosas eternas. Mire cómo el Señor en realidad viene cambiando el énfasis. Veníamos hablando de la ansiedad, veníamos hablando de este hombre que quería que se repartiera la tierra. Veníamos tan enfocados en las cosas de este mundo. Y ahora el Señor nos dice: aquí yo tengo la cura. Aquí yo tengo la cura para que su corazón deje de estar distraído, para que su corazón deje de estar
en los tesoros de este mundo, y es esperando la venida del Señor Jesús. Él regresará, mis hermanos. Este asunto es necesario conocerlo, y más en medio de este mundo tan oscuro en el que vivimos. Muchos han llegado a burlarse de la segunda venida del Señor. Muchos han llegado a negar la segunda venida del Señor. Pero esto es una verdad. Esto es una doctrina central, hermanos. Esta doctrina no es negociable. El Señor viene. Muchas veces nosotros nos podemos ver en algunos espacios donde dice, yo tomo esta posición, no, es que primero va a venir la tribulación, no, es que después no, hermanos. Aquí el Señor lo que quiere es que sepamos primero que Él va a venir, y dos, que nosotros estemos preparados para su regreso. ¿Cuánto tiempo a veces perdemos en esta cosa? Gente que empieza a realizar los cálculos, no, el Señor viene para tal año, viene para tal hora. Posiciones diferentes, enemistades entre hermanos, en las redes se agreden por este asunto, porque no piensan igual. No, hermanos, dejemos eso de lado por un momento y pensemos que el Señor Jesús viene. Pensemos, hermanos, que debemos estar preparados para su venida. Debemos tener una actitud de expectativa y de prontitud. Sigue ahí en el 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Aquí tenemos de nuevo otro imperativo, y es sed semejantes. Ese es el imperativo de ser. ¿Y cómo es que el Señor quiere que seamos? Bueno, Él quiere que seamos semejantes a esos hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Ahora, estos hombres, ¿cómo aguardaban que su amo regresara de la boda? Bueno, también debemos de entender un poco el contexto, porque anteriormente, hermanos, las bodas en el antiguo Israel no se iniciaban ni se acababan en un momento específico. Cuando todo estaba preparado, se llamaba a los invitados y la celebración podía durar hasta 7 días. Y adicional a eso, podría usted decir, bueno, ¿qué es lo que determina que dure 7 días? Bueno, depende de la cantidad de gente que haya asistiendo a la boda, o también depende de la provisión de comida, de bebida, del vino que esté dispuesto para ese momento. Ahora, Jesús manda a sus discípulos a ser como aquellos siervos que, aunque no sabían el momento exacto de la llegada de su amo, ellos aguardaban la venida de su Señor. Y esta palabra denota esperar, hermanos. No es como aquel que espera de una manera desconfiada, como no, mi amo no va a venir, o mi amo va a seguir allá en la fiesta. No, él esperaba de una manera confiada. Él también esperaba con paciencia y también con cierta resistencia, hermanos. Imagínese usted que su amo le deje unas tareas y él salga 7 días a una boda y usted debe cumplir esas tareas. Usted no puede quedarse en la glotonería, usted no puede quedarse en la borrachera, no puede quedarse haciendo nada. Tiene que ser diligente. Imagínese donde el amo llegara y todas las tareas que le dejó al siervo para que hiciera, no hubiese cumplido ninguna de estas. Tenía que estar atento. Ahora, eso demandaba resistencia, demandaba estar constante en vigilia. Recordemos que en esta parábola los siervos son los discípulos y el amo es Jesús. Esta es una parábola, hermanos. Y esto era lo que debían hacer los siervos, debían esperar el regreso de su amo. Allí debían estar alertas y ceñidos, con sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas, llenas de aceite. Pero no es solo un siervo preparado, sino un siervo atento e interesado en la venida de su Señor para servirle. Mire que no era solamente sí, mi Señor viene y ya, puede llegar al 6º, al 7º día, no. Parece que este amo tenía una gran intención y era esperarlo con gran anhelo. Él lo esperaba con un gran interés. Él esperaba la venida de su Señor para servirle. Y el Señor nos manda a esperar su regreso y también a tener esa gran confianza de que Él volverá. Debemos estar preparados para su regreso. Debemos decidirnos a esperar. Debemos resistir. Debemos estar atentos a su llegada. Puede pasar que en algún momento el siervo se descuide
y se torne desalentado después de una larga espera. Imagínese 7 días esperando a que su Señor regresara y que usted no sabía qué día iba a llegar. Podría llegar al tercero, al cuarto, al sexto o al séptimo día. Y no podía flaquear, no podía desistir. Quizás eso a veces pasa en nosotros, en nuestro cristianismo, en el tiempo que llevamos conociendo al Señor. Podemos llegar a desistir, podemos llegar a flaquear, podemos llegar a decir, Señor, ¿cuándo será que vienes? Y quizás podemos desatendernos de los asuntos del Señor, quizás podemos entretenernos en otras cosas. Pero debemos estar atentos a la llegada de nuestro Señor. Nosotros en algún momento podemos llegar hasta perder nuestras fuerzas, quizás porque creemos que el Señor ha tardado mucho. Hermano, pero algo que me traía gran consuelo era leer parte del Salmo 18:32. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Esto muchas veces no depende de nuestras fuerzas, hermanos. Nosotros debemos implorar por fuerzas de lo alto. Debemos implorar para que el Señor sea ajustando nuestro camino, para que el Señor sea ciñéndonos de poder. ¿Qué hay en nosotros muchas veces, hermanos? Debilidad. El hombre flaquea, el hombre se cansa, pero es el Señor el que permite que en nuestro corazón haya un anhelo con una gran expectativa de que nuestro Señor vuelve pronto. Y quizás algunos dicen: no, yo no tengo ninguna fuerza. Mire lo que dice Isaías 40:29. Él es el que da fuerzas al cansado. Si usted quizás está cansado, hermano, dice que también es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el que multiplica nuestras fuerzas para seguir sirviendo, hermanos. Él es el que multiplica nuestras fuerzas para que nosotros día a día nos levantemos a buscar su rostro. Él es el que multiplica nuestras fuerzas para que podamos ir a su palabra. Él es el que multiplica nuestras fuerzas para servir en la iglesia, para servirle a nuestra familia, a nuestros hijos. Todo esto proviene del Señor, hermanos. Puede también pasar que los siervos lleguen a cabecear, o que se duerman, o que entren en un letargo. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes, dicen que eran 5 que eran sensatas y 5 insensatas. Estas 10 vírgenes también estaban esperando la venida del Señor. Estas 10 vírgenes estaban preparadas, anhelaban la venida de su amo. Estas 10 vírgenes también tenían lámparas, solamente que habían 5 vírgenes que eran prudentes y tenían aceite, y las otras 5 no se habían abastecido del aceite. Y llega y dice, en un momento hay una voz, un grito, y dice: viene el Señor. Se levantan estas mujeres, dicen que estaban durmiendo, pero las 5 que estaban allí, que eran sensatas, salen y pueden iluminar el camino. Y las 5 insensatas empiezan a decirle: ay, denos un poquito de su aceite. Y las otras le dicen: no, señor, no, señora, esto no se puede transferir porque quizás yo me quedo sin aceite y no puedo llegar a alumbrar a mi Señor. Hermanos, la devoción es personal, el servicio es personal, no es transferible. Y ahora Él les dice: bueno, vayan y quizás busquen y compren en algún lugar ese aceite y vuelvan. Van, regresan, pero cuando tocan la puerta el Señor les dice: no las conozco. Viviendo de una manera insensata, cuando cabeceamos, cuando entramos en ese letargo, nos descuidamos nuestra alma, somos asesinos de nuestras almas, hermanos. Cuando hacemos este tipo de cosas, necesitamos el poder del Señor para continuar. A veces nos vemos apáticos con las cosas del Señor. A veces perdemos el interés. Cristo muchas veces lo dejamos de un lado. No estamos viviendo una vida con una expectativa de que Jesús puede venir en cualquier momento. Miren lo que escribió Pablo en Romanos 13:11, hermanos. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Este es un llamado urgente para nosotros que hemos visto cómo avanza el tiempo. Se nos hace tarde, el tiempo se nos acaba, es momento de despertar, porque Cristo está más cerca que cuando recién creímos, hermanos. Y todo esto para que cuando llegue y llame, nosotros podamos abrirle la puerta enseguida. No nos tardemos. En ese momento ya no habrán lámparas que preparar, hermanos. Ese es el último momento. Aquí no debe haber ningún descuido de ninguna tarea. Aquí solo se espera la disposición y la expectativa de salir al encuentro en cualquier momento en que el Señor llegue, en que el Señor llame. Ahí en Lucas 12:38, seguimos. Dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y también para entender aquí esta parte de las vigilias, debemos recordar que la noche para los judíos se fraccionaba, podemos decirlo de esta manera, en 3 partes en la noche. La primera vigilia era de 6 a 10 de la noche, la segunda vigilia de 10 a 2 de la madrugada y la tercera vigilia de 2 a 6 de la mañana. Ahora, si el amo regresa en la segunda o tercera vigilia y si nos halla velando y trabajando, seremos bienaventurados. Pero, ¿por qué Jesús nombra la segunda y la tercera vigilia? Bueno, porque definitivamente estos son los periodos de la noche más difíciles para nosotros estar atentos. Ya usted a las 10, ya sus ojos se le empiezan a cerrar, ya empieza usted a entrar en un modo de reposo. Y bueno, a partir de ahí, de las 10 hasta las 6 de la mañana, se complica un poco la cosa. Así que el Señor podría llegar en cualquier momento. Y quizás para esos siervos se podrían confiar y decir, bueno, mi amo tarda, y no estar vigilantes, no estar atentos. Es por eso que el punto de esta venida podría convertirse en una larga espera y nosotros como seguidores de Jesús debemos estar listos para estos largos recorridos a fin de que esta larga espera sea recompensada, recibiendo al Señor, saliendo a abrirle las puertas. Así que nosotros debemos cobrar ánimo para que no seamos tomados por sorpresa. No importa si es la segunda vigilia, no importa si es la tercera vigilia, el creyente debe estar atento. Y cuando llegue su Señor de la boda, le estará viviendo de acuerdo con esa promesa de que el Señor regresaría. Ahora, hermanos, ya hemos pasado a ver la actitud, ya hemos pasado a ver la prontitud, ¿cierto? Ahora vamos a ver la necesidad de vigilar, ahí en Lucas 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Pero sabed esto. El Señor nos sigue haciendo un énfasis aquí en esta analogía. Ya no es el Señor que viene a su casa, ¿cierto? Que regresa a su casa, sino ahora es un ladrón. Ahora bien, sabemos que el ladrón nunca da una llamada y dice, fulano, en 2 horas llego a su casa, esté preparado. No, el ladrón siempre viene en el momento menos esperado. El ladrón siempre viene en el momento más oscuro para no ser visto. El ladrón viene en el momento en que todo el mundo está desapercibido. Él no quiere ser visto. Y es esta imagen del ladrón o este símbolo del ladrón lo que nos muestra es ese acontecimiento. No es que aquí Jesús sea el ladrón, no. Es que ese acontecimiento va a ser así, hermanos, como cuando viene el ladrón, no avisa, en el momento menos esperado, en el momento en que quizás todos estamos distraídos, en el momento en que pensamos que esto no iba a pasar, ahí en medio de la oscuridad es que sucede. Ahora, estos hombres debían estar muy capacitados porque decía que se podían trepar por el terrado o que muchas veces hacían huecos por debajo del suelo para penetrar la casa.
Por eso es que ahí dice no dejar minar su casa. Hacían hueco para meterse y poder robar pues las pertenencias que habían allí, poder penetrar. Y precisamente eso es lo que se le llama a ese padre de familia. Él debía estar prevenido, así como él es un padre que provee, así como él es un padre protector, él debía estar alerta para evitar que ingresaran a su casa a robar. Y así también el cristiano debe estar preparado, de mente y de corazón. Pues hay un elemento sorpresa, hermanos. ¿Cuál es ese elemento sorpresa? La venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles. Dice que ni aún Jesús lo sabe, es algo que solamente conoce el Padre. Y me hace acordar de Apocalipsis 3:13, cuando Jesús advirtió a la iglesia de Sardis, le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La advertencia de la iglesia de Sardis, hermanos, es para nosotros. La ciudad de Sardis era una ciudad rica, era una ciudad que vivía cómodamente, era una ciudad que inspiraba seguridad, estaba en un lugar alto, pero toda esta comodidad, toda esta seguridad hizo tornar a este pueblo algo indiferente, algo confiado, algo descuidado. Y es por eso que el Señor le dice a la iglesia de Sardis que se arrepienta, que vele para no ser sitiada y estabilizada. Eso pasó con Sardis. Ellos estaban tan confiados, su rey en ese tiempo estaba tan confiado que vinieron y los conquistaron. Tenían riqueza, tenían comodidad. Estas ciudades, como estaban en lo alto, ellos estaban seguros de que no podría venir ningún ataque, ¿cierto? Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Como nadie sabe ni conoce ese tiempo con exactitud de la segunda venida de Cristo, nosotros debemos estar prestos, porque es la hora en que menos pensemos. El creyente debe caracterizarse por mantenerse despierto ante las artimañas del enemigo. Debemos estar preparados, no solo creyendo que el Señor vendrá, sino que también debe haber un anhelo que venga cuanto antes. Debemos estar atentos a su venida, a su aparición gloriosa, en su descenso entre las nubes. Debemos esperarlo como Él lo ha prometido. Hay una palabra que utilizaban los cristianos en el primer siglo y era Maranata. Y es: el Señor viene, y el Señor viene pronto. Y dicen que utilizaban esta palabra cuando de pronto venía la aflicción, cuando de pronto venía la persecución. Ese era el lema de ellos. ¿Cuánto consuelo trae para nuestras almas anhelar la venida del Señor? Muchos de nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles, quisiéramos que el Señor viniera ya y que nos sacara de los aprietos en los que muchas veces estamos. Un poco escapistas, ¿no? Lo digo por mí primeramente. Debemos estar atentos a su venida. Nosotros debemos de estar dejando de curiosear, de estar buscando y de definir un tiempo. No nos compete a nosotros saberlo. La llegada del Señor será en el momento en que menos pensamos. Ahora lo que el Señor nos invita es a estar preparados. Él nos exige que como creyentes debemos estar preparados a toda hora. No solamente nosotros como creyentes, aún si alguien que quizás me está escuchando no ha creído en el Señor, yo le quiero decir que en algún momento el Señor vendrá, y Él vendrá a juzgarle por sus obras, por sus palabras, por todo lo que usted haya hecho. El Señor vendrá, hermanos. Es esto lo que nos quiere enseñar aquí el Señor, su inminente venida. Es para eso que nos está mandando a estar preparados. Guardémonos de conducirnos de una manera irresponsable, llenos de descuidos, sacando provecho aún de lo que el Señor nos ha puesto a administrar, diciendo en nuestro corazón: el Señor tarda en venir. Esto es un desastre, hermanos. Nosotros podríamos ser sorprendidos y esto sería una gran pérdida para nosotros. Hay una fábula, hermanos. Dice que eran tres
demonios que estaban haciendo sus prácticas y las iban a venir a hacer acá en la tierra. Y dice que se presentaron ante Satanás. Y él empieza a escuchar como las propuestas y le empieza a decir el primero, bueno, les diré que Dios no existe para engañar a los cristianos, para engañar al mundo. Y Satanás le contesta, eso no engañará a muchos porque saben de sobra que hay un Dios. El segundo dijo, les diré que no hay infierno. Satanás les contestó, no engañarás a nadie con eso, porque los humanos saben muy bien ya que el pecado conduce al infierno. Sabemos eso, ¿no? Y el tercero dijo, bueno, ese salió más astuto y dijo, les diré que no tengan prisa. Y Satanás le respondió, adelante, porque tú vas a hacer que se pierdan millares. El más peligroso de todos los engaños es que hay tiempo de sobra para todo. El día más peligroso de la vida de una persona es cuando aprende que hay tal palabra como mañana. Hay cosas que no se pueden dejar para mañana porque no se sabe si habrá tal día para uno. No podemos dejar esto de estar preparados, de estar ceñidos, de estar expectantes, anhelando al Señor para dentro de 8 días. No lo podemos dejar para mañana, hermanos. Es aquí y ahora, vigilando. Es aquí y ahora, preparándonos, ciñendo nuestros lomos. Debemos estar listos para la acción. Ahora, el tercer punto, y ya para ir concluyendo, dice, una alabanza y reconocimiento para el siervo que permaneció preparado. Lucas 12:37, y es aquí donde quiero cerrar, es aquí donde vamos a ver la bendición, donde vamos a ver la promesa del Señor para aquellos que han permanecido fieles, para aquellos que han permanecido atentos, vigilantes. Dice en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Y aquí ahora vemos una alabanza a aquel siervo que permaneció velando. Aquel siervo que estuvo preparado será supremamente bendecido, será bendecido en gran manera. Cuando venga, nosotros debemos estar atentos. El Señor vendrá repentinamente. Pablo dice que eso será en un momento, dice que eso será en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos el día ni la hora, no sabemos ni siquiera el mismo Hijo lo sabe. Y lo dice en Marcos 13:32, para que de pronto no piensen que estoy diciendo cosas que no son. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La venida del Señor será cuando menos pensemos. Estaremos como en los tiempos del diluvio. Estaremos comiendo, estaremos bebiendo, estaremos comprando, estaremos en casamientos. Esto va a ser inesperado. Esto será en cualquier momento, en cualquier día rutinario, cuando estemos en nuestras rutinas, cuando estemos en nuestras labores cotidianas, cuando no pensemos. Debemos estar preparados para cuando Él venga. En ese entretanto, dice el Señor, que viene, debemos hacer labores, las labores asignadas por Él, y seremos bienaventurados. El Señor nos halla velando. Nuestro estándar es ser semejantes a Cristo. En 1 de Juan 3:2, versículo 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Nuestra esperanza debe estar en el Señor, hermanos. Nosotros debemos estar enfocados en parecernos a Cristo, en estar a su imagen y a su semejanza. Cuando Cristo se manifieste, nosotros, hermanos, podremos ver y desear cómo es Él. Y también vamos a ver cómo eso empieza desde aquí. No podemos esperar
quizás a mañana. No podemos esperar a que quizás en ese momento seamos igual que Él. No, hermanos. La santificación empieza aquí y ahora. Aquí empieza nuestro camino, hermanos. Aquí es donde debemos dejarlo todo. Aquí es donde no debemos dejar nada para mañana. Yo pregunto si lo haremos, hermanos. Yo pregunto si estaremos preparados para cuando venga el Señor y nos diga bienaventurados. El siervo debe ser abnegado, tendrá que sufrir en medio de su servicio, tendrá que sacrificar sus propios intereses. El deseo de su siervo es agradar al Señor y cumplir las tareas asignadas para el tiempo de su ausencia. En este tiempo, cuando hayamos cumplido, seremos bienaventurados. Sabremos que el tiempo invertido y destinado a la piedad y al servicio no fue una pérdida, sino más bien una bendición. Que Dios nos permita ser bienaventurados. El Señor nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, si somos fieles aquí en la tierra, entraremos en el gozo de nuestro Señor. No lo dudemos, esperemos con confianza la venida del Señor. ¿Qué pasará cuando entremos en el gozo de nuestro Señor? Mire lo que dice Jesús. Dice: de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Usted que nunca negó la fe, usted que pasó tiempos de angustia, usted que vivió para agradar a Dios, Él le va a decir: siéntese a la mesa, y le va a servir. Ya allí no habrá más dolor, entraremos en el gozo del Señor, hermanos. Ya no habrá más tristeza, ya no habrá más angustia, ya no habrá más ansiedad. Allí estaremos en el gozo de nuestro Señor. De verdad os digo, dice, de cierto os digo. Eso lo que quiere decir es que el Señor no miente, que es de verdad. El Señor dice, el Kyrios dice, que Él mismo se ceñirá y nos hará sentar a la mesa y vendrá a servirnos. Lo que normalmente uno esperaría que es que los siervos sirvan a su amo, que una vez llegue, estos presten atención a su llegada y busquen la manera de servirle. Pero aquí parece que hay como una inversión de papeles, parece que cambian los roles. Y es hasta una escena un poco rara, es anormal. Porque ahora vamos a ver al Señor ciñéndose para servirnos. Vamos a ver al Señor estando en la mesa con nosotros, pero Él sirviéndonos. Y esto me recuerda también cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Ahí en Juan 13:4 dice que estaban en la última cena y dice que Él se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Algo que me constreñiera esto, hermanos, es como nosotros siendo tan malos, aun como el Señor entregándose ya una vez por nosotros, por nuestros pecados, ahora viene a servirnos. No lo merecemos. Ahí Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo que tú me vas a lavar los pies? Y quizás eso también puede estar en nosotros humanamente. Y permítame también parafrasear algo que dice Samuel Pérez Millos sobre este asunto. El Señor pasa cerca de cada uno de los siervos a quienes ha sentado a la mesa. No es un servicio genérico para todos, sino un servicio personal e individual. Así podemos decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Sin duda no hay ningún mérito especial en aquellos que eran siervos y por tanto su obligación era de servir y esperar la venida de su Señor. Es la gracia de Dios la que impacta en el ejemplo de la parábola aplicada a cada una de nosotros. Es la grandeza de lo que el Señor hace por cada uno, sentándonos a la mesa de la bendición y distribuyendo personalmente los manjares que su gracia concede para hacernos bienaventurados. Él no manda que los siervos le sirvan a su regreso, sino que Él mismo los sirve, convirtiéndolos ahora de esclavos en dueños, mientras el dueño se convierte en un servidor de ellos. Qué cosa más tremenda, hermano. Eso constriñe mi corazón
¿Cómo es posible que el Señor, el mismo que se dio en la cruz, siga dándose día tras día? Y allí, cuando lleguemos también y estemos en el gozo de nuestro Señor, Él seguirá dándose por usted y por mí. Él estará allí sirviéndonos. Él estará allí administrándonos de su gracia, de sus riquezas. Él nos dará esa posición del reino, hermanos. Esa posición que ya estaba preparada desde antes de la creación del mundo. El Señor permita que nosotros aquí en la tierra nos demos por Él, así como Él se dio una vez por nosotros. Unas aplicaciones, hermanos. Debemos estar preparados y atentos para el regreso de nuestro Señor. Usted que quizás no ha creído en el Señor y vive tan enamorado de este mundo, prepárese porque Jesús viene y tendrá que rendir cuentas. Toma la decisión ahora. Mañana ya podría ser tarde. Entregue su vida a Jesucristo. El Señor lo ama. Usted que quizás dice, sigo sirviendo aquí en mi casa, con mis hijos, estoy cansado, es un trabajo extenuante. El Señor también le dará recompensa, hermanos. Esfuércesen, vigilen, estén atentos, cuiden de ese gran lugar en el que el Señor les ha puesto. Aún nosotros los que podemos estar en una empresa, que allí podamos mantener la lámpara encendida, dando el testimonio del Señor, para que muchos lleguen a conocerle. Estemos preparados, no estemos distraídos, no estemos desapercibidos. Qué triste sería que el Señor nos sorprendiera si el Señor viniera esta noche. ¿Cuál sería el resultado? ¿Bienaventurados? O quizás apártense, no los conozco. Debemos estar preparados. Debemos velar, debemos de tener entendimiento que Jesús vendrá. No debemos andar desapercibidos. No debemos vivir de una manera desinteresada. Debemos más bien tener una expectativa de que Cristo viene esta noche. Y si quizás usted ha estado cabeceando, si quizás usted ha estado dormitando, despiértese, Cristo viene pronto, vele y tenga expectativa y ese gran anhelo de que su Señor viene. Ahora también para aquellos que están velando, para aquel esclavo, siervo diligente, vigilante, yo les sigo animando a que siga perseverando, a que no se desanime, porque hay una promesa alucinante, hermanos, para usted y para mí. Hay una promesa que constriñe y es eso, que el Señor nos llamará bienaventurados y en ese momento vendrá a servirnos. Gracias al Señor por su palabra, gracias porque hoy nos llama la atención, hermanos, hoy nos llama a estar expectantes, que el Señor nos permita poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, hermanos, porque muchas veces nuestra mirada está tan puesta en lo terrenal y no en lo que viene de arriba, que terminamos desenfocados, terminamos andando en tinieblas. Amén. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu venida. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a ceñir nuestros lomos, ayúdanos a mantener el fuego de la lámpara encendido, Señor. Nosotros sabemos que en poco viene nuestro amado, en poco viene el deseado de las naciones, Señor. Bendito eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar la pereza. Quita de nosotros las distracciones, Señor. Quita de nosotros aquello que nos permite movernos libremente y que nos impide servirte, que nos impide adorarte, Señor. Danos de tu gracia, danos de tu favor para vencer, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.